Actualmente el ecosistema educativo es un desastre. ¿Puedo decir que es un desastre? La gente sigue diciendo que estamos volviendo a la normalidad, que nos estamos acercando a la normalidad, pero creo que necesitamos una nueva definición de lo que es normal. Creo que estamos en un proceso de recuperación muy lento. Pero lamentablemente la carencia de recordatorios visuales tales como el uso del tapabocas hace que el común de las personas asuma que la recuperación está más avanzada de lo que realmente está. Actualmente nuestros estudiantes están pasando por mucho y estamos ayudándolos a manejar las actividades escolares, tener amistades o incluso algo tan simple como el estar en un salón de clases con un maestro. No está sucediendo nada nuevo en este momento. Solo se les pide a los maestros que hagan más de lo que han sido contratados y capacitados para hacer, pero ahora se ha duplicado la carga de trabajo. La crisis de salud mental en nuestros niños y jóvenes, que existía antes de la pandemia, ahora se ha exacerbado. Antes de la pandemia del 2019, nos enfocamos en disminuir la desigualdad entre los niños. Ciertamente aún tratamos de hacerlo. Aún existe desigualdad, pero la pandemia empeoró las cosas para todos. Creo que todos entienden eso ahora y que los maestros deben adaptarse profesionalmente. Somos los cuidadores de la cultura que la transmitimos. Winston Churchill dijo: "Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie". Hemos superado una pandemia. Había tanta esperanza de que aprovecharíamos el momento, nos reinventaríamos, innovaríamos y mejoraríamos aquellas cosas que no beneficiaban a todos los niños en la educación. Pero la gente está preocupada porque no lo hemos logrado. Por ejemplo, en este momento vemos que la inscripción en la escuela ha disminuido, y no se debe simplemente a la demografía, sino también porque muchos padres eligen educar a sus hijos en casa, evitan las escuelas que consideran inseguras, y eso es un indicador de que algo anda mal. No nos hemos recuperado. Es alarmante. Es alarmante escuchar cuántos estudiantes no vienen a la escuela y la cantidad de ausencias. Estas son, por definición, estudiantes ausentes, y los mismos son incapaces de cumplir su papel. Carecen de la estabilidad social, emocional y mental para poder asistir físicamente a la escuela. Los estudiantes no están muy bien, necesitan mucho apoyo y amor en este momento. Luego del COVID veo mucha más ansiedad y depresión. Mucha gente está experimentando mucho agobio y sobreestimulación. He tenido muchos arrebatos violentos en mi salón de clases este año escolar. Ocurrió una pelea en mi salón de clases. He tenido estudiantes tirándose cosas unos a otros y a mí. Usar tecnología, ya sean teléfonos, videojuegos o simplemente mirar contenido en redes sociales, hace que cada vez pasen menos tiempo con sus compañeros y separados de sus familias. Hemos notado que los jóvenes están pasando por momentos más difíciles y que se les hace difícil superar sus diferencias y manejar emociones intensas cuando las cosas van mal. Hay un cambio distintivo en cómo los estudiantes pueden hacer frente a la vida. Creo que muchos de ellos experimentan mucho trauma, así que cada vez que sienten dolor o están lastimados, no saben cómo procesar esas emociones. Creo que ese es un gran desafío. Es importante tener en cuenta que hubo miles de niños que perdieron a un padre, un abuelo o un guardián a causa del COVID como resultado de la pandemia, y creo que eso no es algo destacado porque afecta de manera desproporcionada a la gente más pobre. Además de eso, hemos tenido docenas de tiroteos masivos.
El aprendizaje socioemocional es crucial, es tan importante como los buenos hábitos. Si un estudiante no se alimenta bien, no duerme entre otras cosas en casa y no recibe la atención que necesita, ¿cómo podemos esperar que esté en el salón de clases y abra su mente para aprender? Sé que nuestros maestros trabajan en eso todos los días. Creo que la dificultad proviene del hecho de que se nos pide mucho en este momento, pero no podemos hacerlo todo. Cada año debemos enseñar cada vez más cosas, pero tenemos menos recursos. Este trabajo se está volviendo casi imposible debido a eso. Es por eso que creo que estamos perdiendo a tantos buenos profesores, porque pueden conseguir trabajos más fáciles con mejor paga. Las escuelas deben contar con los recursos adecuados y maestros deben recibir un salario digno. No se supone que sea un trabajo fácil. Nadie pide que sea un trabajo fácil. Pero actualmente hay demasiadas barreras innecesarias para todas estas personas. Mientras estamos teniendo esta conversación, surge la pregunta del cómo. ¿Cómo podemos resolverlo? Todo se siente desalentador y abrumador. ¿Cómo? Ayudamos a los docentes a crear espacios de confianza dentro de sus aulas. Ayudamos a los administradores a poder crear espacios de confianza para su personal, para que podamos crear estas entidades de sanación, donde las personas pueden mostrarse siendo ellas mismas y manejar situaciones personales y profesionales difíciles que todos experimentamos. Lo que necesitamos es dejar que los estudiantes se muevan solos a través de estos espacios. Lo harán cuando se sientan seguros, cuando los maestros lo modelen, se den garantías y el contenido brinde tranquilidad. No se trata solo de hacer el trabajo, sino de pensar en el trabajo en sí para aprender a mejorarlo. A medida que se entra y sale de ese espacio, se desarrolla la mente y el cerebro, así como la capacidad reguladora para desarrollar la habilidad para adaptarse a un espacio comunitario donde las personas colaboren. Al ser visible empieza a haber conexión. No se trata de promover la comunicación indirecta desde una oficina o una posición privilegiada. Por ejemplo, en este momento estoy afuera en este patio. No es solo pararme aquí como otro objeto, sino para recibir ideas de mis estudiantes, tal vez obtener sus perspectivas o preguntarles cómo les está yendo. Creo que los adolescentes son más inteligentes y sabios y tienen más sabiduría de lo que creemos. Creo que a menudo saben las respuestas a sus preguntas dentro de sí mismos. He encontrado que es muy útil y beneficioso preguntarles a los estudiantes: ¿qué me dirías si estuviera en esta posición? Si yo estuviera en tu lugar ahora mismo, ¿qué dirías? ¿Qué intentarías hacer para hacerme sentir mejor? No debemos tener miedo de la palabra de los alumnos, sino que necesitamos que nos empodere y preguntarles. Incluso si lo que nos dicen es doloroso, necesitamos escucharlos. Eso no significa que siempre tengan que salirse con la suya, pero cuando se sienten escuchados y respondidos, vistos, es cuando los vamos a tener como aliados. Los mejores líderes son los sirvientes más humildes, y cuando los maestros entran al salón de clases, dando a conocer que solo hacen su trabajo por obtener un salario, es decepcionante. Está bien, lo entiendo. Tal vez están mal pagados, pero aún son responsables de una clase que debe graduarse, así que ¿pueden ser más amables? Tengo profesores que no me dan la bienvenida a la clase, no preguntan cómo estuvo mi fin de semana. Pequeños gestos como ese recorren tienen un gran efecto. A menudo hablo con otros estudiantes y todos tenemos la misma pregunta, pero el maestro no responde a nuestras preguntas. Sé que muchos estudiantes sufrirán en silencio tratando de entender un concepto o tema. Me ha pasado a mí también. Siendo honestos, cuando los estudiantes hacen preguntas, dar una respuesta condescendiente nos desmotiva a hacer más preguntas. Principalmente me enfoco en el maestro, porque no nos facilitan saber más de ellos. Solo sabemos que están allí para enseñarnos. Por otro lado, conozco mejor a otros maestros y sé por lo que están pasando en casa.
Esos son los maestros que normalmente me apoyan, tienen conversaciones conmigo y saben por lo que estoy pasando en casa. Creo que esos son mejores maestros. No les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa. Así que la pregunta es cómo mostrárselos, cómo crear ese entorno seguro, cómo tratarlos cuando acuden por ayuda. Recuerda que no es personal. Sin embargo, algunos maestros no son abiertos ni sensibles y también debemos respetar eso. Sin embargo, no debemos perder de vista la importancia de la relación profesor-estudiante. Si no existe la parte de la relación, no es posible mantener la disciplina en el salón de clases. ¿Cómo hacer que los estudiantes se esfuercen tanto como los maestros se esfuerzan por enseñar? Se logra a través de las relaciones interpersonales, y eso se logra siendo sinceros y directos. Tanto el sentido común como un siglo de ciencia del desarrollo y neurociencia apuntan directamente al hecho de que pensar en ideas que trascienden el aquí y ahora, pensar en las grandes ideas, la comprensión profunda, el por qué, el cómo y no solo el qué, requiere que se abandone la vigilancia externa para mantener la seguridad, notar las cosas en el entorno. Entonces, lo que los estudiantes y maestros necesitan es un espacio comunitario seguro, donde esto se normaliza, donde se valora. Sé que los estudiantes buscan ese momento para conectarse como seres humanos. Eso suena cálido y bonito. Y ya sabes, en cierto modo lo es, pero es como el aire que respiran. Lo necesitan. Enseño porque, sinceramente, creo que cada día me brinda la oportunidad de construir una relación para toda la vida con alguien. Creo que es parte de mi trabajo hacer eso. Y creo que cada día me brinda una oportunidad para llegar a conocer mejor un estudiante. Creo que soy la persona más afortunada del mundo. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. No me veo haciendo otra cosa. Cuando la puerta del salón de clases se cierra, el maestro tiene el poder de crear ese ambiente. Mi mensaje para los maestros es que usen ese poder. Usen el poder que tienen para construir esa comunidad, porque es muy beneficioso y puede crear un entorno que apoye a los estudiantes sin pedir permiso para hacerlo. Está en el horizonte. Creo que será un tema recurrente en los próximos años. Pasará antes de que nos demos cuenta. Los niños tendrán una experiencia escolar más humana y creo que debemos replantearnos cómo enseñamos, qué enseñamos y por qué enseñamos. Nuestros hijos merecen que hagamos lo difícil. No lo veamos como algo imposible. Tenemos que considerarlo como posible, esforzarnos y divertirnos con el cambio. Si nosotros en el sistema educativo enfrentamos este momento correctamente con coraje y optimismo, con innovación, aprendiendo por nosotros mismos y cambiando nuestra forma de pensar, podremos avanzar y sanar de las maneras más hermosas.